la UNAM que nos acompañe. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos en DPC. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Te escuchamos ayer, en tu opinión, también como especialista, como parte de las entrevistas que estamos haciendo a científicos y especialistas. Nos llamó mucho la atención un artículo que publicaste. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo llegamos aquí? Reflexiones sobre el desarrollo de una pandemia. Lo publicaste a finales de marzo y tenía que ver precisamente con las prioridades que se tenían que plantear los gobiernos, por supuesto también la ciencia y sobre todo los ciudadanos. Pero ponías un énfasis particular en los gobiernos y cómo se está concibiendo las acciones primordiales frente a esta pandemia. ¿Qué reflexión te queda de la actuación del gobierno mexicano en medio de estas semanas, doctora? Bueno, pienso que las acciones que el gobierno mexicano ha tomado no son muy distintas a las que han tomado otros países que como nosotros se han equivocado. Es decir, todas las pandemias acaban de tener un segmento ahorita, ¿no? Lo estaba escuchando, de hablar de otras los aprendizajes que otras pandemias nos han dejado. Si algo nos han dejado de aprendizaje es que esto se actúa rápido, de manera rápida y contundente. Desde el inicio, el patógeno siempre va a tomar la delantera, y si toma la delantera nos va a ganar. Entonces, nuestro gobierno cometió el mismo error que muchos, pero no fueron todos. Hay gobiernos como el de Taiwán y el de Nueva Zelanda, en donde la historia fue completamente diferente porque se tomaron las medidas adecuadas desde un inicio. Entonces, esto se debió haber detenido desde el principio. ¿Y no actuaron desde el principio? ¿Se tardaron, dirías tú, en el gobierno mexicano, doctora? Oh, sí, desde luego. O sea, la actitud de nuestro gobierno desde el principio ha sido como de una especie de resignación. Es decir, se nos ha venido explicando, les dije que iba a llegar el virus y llegó. No, incluso cuando nos decía el subsecretario, quédense en casa, el presidente decía, hombre, salgan, besos y abrazos. Sí, bueno, y peor que eso, eso ya es incurrir en la más tremenda irresponsabilidad, pero digamos, peor que eso, que las personas que están manejando, se supone que el control de la pandemia tiene una actitud de resignación, es decir, como si esto hubiera estado predestinado. Esto no estaba predestinado, eso está ocurriendo gracias a las acciones y las decisiones que se tomaron. Es decir, que cuando, si se hubiera, nos dicen, estás en la fase 1, ahora vamos a llegar a la 2, ya ven que ya fuimos a la 2, ahora vamos por la 3, fíjense, ahora se va a morir mucha gente. Pues, ¿cómo es posible que pueda uno estar resignado simplemente a ser espectador de algo que está pasando sin tomar acciones concretas a detenerlo? Entonces, cuando se nos explicaba, en una escuela, si hay un solo niño infectado, eso no sirve de mucho cerrar la escuela en ese momento. Hay que esperar a que haya 10. Y, cerrar con 10 tampoco sirve de mucho. Hay que esperar a que haya 100. Y, aquí es que no se entendió cuál era su trabajo, porque el trabajo no era sentarse a esperar y simplemente ser observador e informador de que fíjense que ahora ya hay 100 niños infectados. El trabajo era, el cometido en ese puesto era impedir que se dieran esos 100 contagios, y eso es lo que no ha ocurrido. Ahora, finalmente, doctora, lo exploras en tu artículo, te lo pregunto ahora a la distancia. Este artículo lo publicaste a finales de marzo, estamos más allá de la mitad de abril. Los números y las cifras, ¿creíbles? ¿Son los reales? ¿Qué opinas de eso? Bueno, se tiene información muy imprecisa, que además tiene un rezago de días en la transmisión de esa información y muchos conflictos, ¿no? La Ciudad de México reporta una cosa, a nivel federal se reporta otra, los números tienen contradicciones. Lo importante es que no tenemos cifras precisas porque no se hacen suficientes diagnósticos. Se está siguiendo el método Centinela de vigilancia. Esto nos da estimaciones, mas no tenemos números precisos. Muy bien, doctora, te agradezco muchísimo y si te parece, estamos en comunicación. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, buen día.